El marco histórico-social que nutre la creación intelectual en el teatro peruano. La construcción de la identidad peruana está basada, desde lejos, con sus luchas y sufrimientos, después del saqueo del guano y del salitre, antes y después de la guerra con Chile, donde se perdió territorio patrio. Los militares, más traidores que héroes, quienes se disputaban el poder de una república en construcción. A finales del siglo XIX se llevó a cabo el negociado de los ferrocarriles. En los inicios del siglo XX nos entramparon en la guerra del caucho y nuevamente una pérdida del territorio con Colombia. El saqueo de las riquezas mineras por el capital transnacional, en complicidad con la oligarquía antiperuana, continuaba. El pueblo siempre se rebeló ante estas injusticias de los terratenientes y oligarcas. En 1921, en Puno, se lleva a cabo una revuelta popular, conformada por campesinos contra los abusos y la explotación. En la ciudad de Trujillo, en julio de 1932, se produce la revuelta de obreros agrícolas de las haciendas del norte. Hasta la década del 70 existen un sinnúmero de acciones y movimientos populares contra el poder central. Es en este contexto que se forjan los grandes hombres, líderes e intelectuales revolucionarios, progresistas y reformistas que nos van a dejar sus ideas y obras. Basados en esta herencia histórica pasada y reciente, nacional e internacional, es que se van a nutrir nuestros escritores, dramaturgos y actores de este nuevo periodo del siglo XX. Hechos históricos significativos que van a orientar la creación artística. 1959, la Revolución Cubana. 1960, movimientos campesinos liderado por Hugo Blanco. 1963, el asesinato de Javier Heró, poeta guerrillero que muriera entre pájaros y árboles. El 7 de febrero de 1964, Luis de la Puente pronuncia un discurso en la Plaza San Martín, donde señala que la crisis del Perú es la crisis del sistema, constituyendo la democracia representativa una farsa, y se lanza a las guerrillas en 1965. La Revolución Cultural de China en 1966. La Guerra Fría entre URSS y Estados Unidos. Las revueltas estudiantiles de mayo del 68 en París y parte de Europa y Estados Unidos reclamando el poder popular. 1968. Golpe de Estado y la Junta Revolucionaria de Gobierno dirigió el país casi toda la década de los 70 en dos etapas. La primera desde 1968 con el general Velasco y la otra desde 1975 contraponiéndose a la primera con el general Morales Bermúdez hasta 1978. En esta época había comenzado una discusión sobre los teóricos del teatro como Stanislavski, Artaud, Brecht y Grotowski. Estas propuestas incorporaron conceptos muy amplios del arte, como definiciones científicas sociales del mundo contemporáneo. Numerosos movimientos culturales, con sus múltiples manifestaciones artísticas, literarias e intelectuales, se expresarían en este lapso y en todos se argumentaba juiciosamente el papel del arte y la cultura en la transformación social. Obras de contenido histórico. Un tema recurrente en el teatro peruano es la de significar determinados episodios de la historia patria, en donde se ha expresado como nudo dramático la violencia política. Se mencionan algunos hechos o personajes históricos, ya sea para otorgarnos una revisión crítica de la historia oficial o para elaborar en el discurso escénico un símil o una metáfora para reflexionar o entender el presente. En 1971, Oye fue una creación colectiva del grupo de teatro Cuatro Tablas, dirigido por Mario Delgado, una de las primeras obras emblemáticas del teatro popular. Una obra de ruptura,
teatro circular que propicia la participación activa del público en el espectáculo. Es una pieza teatral elaborada sobre un hecho, sobre un texto base conformado por un ensayo histórico de Luis Brito García, de Venezuela, poemas de Vallejo, Carlos Germán Belli, Alejandro Romualdo y Javier Heró. Es una visión didáctica y dialéctica de la historia. Constituye una revisión crítica, una relectura no oficial de la historia latinoamericana desde la dominación colonial hasta nuestra condición actual de país semicolonial. La obra constituye una revisión crítica de la historia oficial, expresa un desafío y una protesta contra el despojo que ejerció sobre nuestras tierras y hombres el viejo colonialismo español y la pasividad de quienes hoy permanecen inconmovibles bajo la opresión del actual imperialismo. Con Oye, Cuatro Tablas postula una sui generis estética, la unidad que debe existir entre la ficción y la vida, entre el escenario y el público, haciendo que éste participe y se involucre en el gestus dramático propiciado por el teatro circular y, al mismo tiempo, se distancie críticamente de la acción escénica al estilo brechiano para acceder a una comprensión didáctica y dialéctica en la historia. En 1975, El sol bajo las patas de los caballos, Cuatro Tablas, retoma la revisión crítica de la historia nacional. Si Oye fue un fresco histórico de la historia colonial y semicolonial del Perú y América Latina, con esta obra se profundiza esta visión de los vencidos a partir de la época de la conquista como el inicio o punto de partida de nuestros actuales problemas y calamidades históricas. Las escenas muestran la contundencia del golpe traumático de la conquista ibérica sobre nuestras tierras y hombres y de cómo dicho coloniaje sigue vigente aún bajo nuevas modalidades y mecanismos. En estos años, Cuatro Tablas asume el teatro como una herramienta de esclarecimiento de la realidad histórica y basaba su trabajo en la búsqueda de un nuevo lenguaje a través de la investigación y el contacto directo con los sectores populares. En 1977, Los Conquistadores de Hernando Cortés desmistifica a los personajes históricos y a la historia oficial. Está en la línea de la visión de los vencidos de la conquista española, el teatro como herramienta de esclarecimiento de la realidad histórica. En esta obra el autor recrea el violento enfrentamiento entre la tropa española y la sociedad quechua en el siglo XVI. Utiliza como pretexto el proceso histórico de la invasión y conquista hispánica sobre nuestras tierras para revelarnos cómo aquella pretérita dominación se ha vuelto a suceder en la historia del país y se siguen aún reproduciendo en la actualidad bajo otras circunstancias, con otros personajes y otras banderas, organizada en base a una concepción dialéctica de la realidad. La dramaturgia de Cortés constituye un punto de vista popular sobre la historia y el arte. 1981, Atusparia, de Julio Ramón Ribeiro. Drama que significa la rebelión campesina que tuvo lugar en 1885 y que fue conducida por Pedro Pablo Atusparia, secundado por el obrero minero Pedro Cochanchín, más conocido como Ushku Pedro. Rebelión que se alzó en contra del trabajo de servidumbre en las haciendas y contra el tributo indígena, trabajo gratuito a favor del Estado. Esta sublevación se extendió por varias provincias de Ancash, Sierra Norte del país. Se prolongó durante más de 8 meses y terminó con un saldo de varias muertes en combate y el ajusticiamiento de los principales líderes campesinos. 1982. El llanto verde de 1900. Es una obra de creación colectiva del grupo de teatro Urcututo de Iquitos. Nos muestra una visión histórica de la explotación de los recursos naturales de la región selva.
desde el siglo XIX, caucho y madera, y de la actual explotación de la mano de obra de los nativos amazónicos en los pozos petroleros. 1983, Oye, nuevamente, Creación colectiva de Cuatro Tablas es una versión actualizada del espectáculo que presentó en 1971, 12 años atrás. En la actual se incluyen nuevos personajes y nuevas situaciones dramáticas, acorde a los cambios sociales de la época. 1985, El halcón y la serpiente, del narrador, dramaturgo y crítico teatral Alfonso Latorre. Drama de corte histórico. Su argumento versa sobre la rebelión de Túpac Amaru II contra la denominación hispánica. Al lado del líder de este movimiento nacionalista indígena, luchó la cacica Tomasa Tito Condemaita y otras lideresas campesinas. La obra revalora el papel de la mujer en épocas de crisis. 1989, Garcilaso Inca, de Alfonso Latorre, el autor de la crónica Los Comentarios Reales, simboliza no solo al criollo mestizo del Perú, sino al peruano de todas las sangres. El Inca Garcilaso de la Vega es paradigma de un personaje y un país, productos de la violencia traumática de la conquista. El argumento de la obra revalora al mestizaje como secuela de una simbiosis cultural y como ingrediente de la identidad nacional. 2000, Cáceres, El estigma de la guerra, creación colectiva del grupo de teatro Barricada, dirigido por Eduardo Valentín. La obra es una reflexión sobre la guerra en el Perú, de sus secuelas físicas y psicológicas en el pueblo, de las promesas incumplidas de los líderes en conflictos que, en un principio o en un primer momento, reclutaron a los hombres para pelear a favor de ellos, pero una vez que accedieron al poder, se olvidaron completamente. Así fue en las guerras de la independencia y así fue en la guerra con Chile. El punto de partida de la reflexión sobre la guerra se inicia en aquella escena cuando una campesina vidente despierta al general Andrés Avelino Cáceres, héroe de la guerra con Chile, entre 1979 y 1983, quien ya está muerto, y le pide que rinda cuentas de lo que ha hecho, y van apareciendo personajes que cuestionan e interpelan al líder militar. Este es un símil que análogamente puede significar el cuestionamiento a todos los caudillos militares, civiles y políticos que se han burlado de las expectativas del pueblo. Montonero arequipeño, ahora que acabó la guerra, guarda tu viejo uniforme, ganando con heridas, ganando.